En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, las alabanzas sean para Alá, único Señor. Solo a Él le suplicamos, solo a Él le pedimos ayuda. Asimismo, bendiciones y paz para Muhammad, la familia de Muhammad, sus seguidores en buena forma hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis estimados hermanos y hermanas. Mi nombre es Yusuf Andrade y estoy acá para que nos conozcamos, para que conversemos. Una forma, creo que para conocernos, para establecer una relación de confianza, ya que la mayoría de acá hemos aceptado el Islam de alguna forma, algunos nacieron como musulmanes y son de familias musulmanas, algunos practicantes y otros no, es establecer el vínculo que nos hermana, el Islam. ¿Cómo yo regresé al Islam? Es una historia, creo que comienza con el mismo hecho que yo tenía razón y tenía um, una idea, un concepto tal vez de Dios, ya que pese a que yo soy de una familia católica, no muy practicante, pero sí bautizado, sí había estudiado mis primeros años, no mis primeros, yo diría que la mayoría de mis años escolares en un colegio católico y bueno, tenía esa tradición familiar, por decirlo así. Pero tenía también, de alguna forma, una tía, hermana de mi papá, que es testigo de Jehová y ella, digamos que me invitaba a los estudios de la Biblia cuando yo tenía unos 10, 11 años. Me regalaba libros. En sí amplió mi concepto de Dios un poco más, pero no estaba yo tranquilo ni me sentía satisfecho, digamos, con ese concepto de Dios. Hay un hecho que recuerdo muy bien cuando ya estaba en secundario. Yo estaba en un colegio católico, los colegios La Salle, que creo que están extendidos alrededor de América Latina. Y bueno, en cada curso teníamos nosotros una imagen de una virgen o de un santo. Entonces, un recreo de los que teníamos, eh, entre, digámoslo, a media tarde, jugando con unos compañeros a la pelota, le golpeé a la imagen y cayó y se rompió. Entonces, no me sentí mal, pero mis compañeras era como que, wow, ¿qué has hecho? La virgencita la has roto, tienes que llevarla, tienes que enterrarla y ahora no sé, un montón de cosas, ¿no? que decían, pero yo no me sentía, o sea, sí me sentía asustado tal vez por el castigo que iba a tener por parte de los profesores o el regente del colegio por haber hecho eso, pero en sí no era como que un sentimiento de que había hecho un pecado o había hecho algo malo, porque tenía un concepto de que Dios no estaba representado por imágenes o que no se podía llegar a la grandeza de Dios por las imágenes y que las imágenes eran símbolos que estaban ahí y que no tenían un vínculo con Dios. Entonces, continué, digamos, estudiando en este colegio. Pese que era un colegio católico,
no hice ni la primera comunión, casi no me dan mis notas finales del colegio porque no hice la primera comunión y era inconcebible que un alumno no haya hecho la primera comunión ni haya hecho la confirmación y que se gradúe, pero finalmente me dieron mis notas finales, mi certificado de haber concluido los estudios y demás. Y bueno, cuando ingresé a la universidad, me puse, digamos que, a investigar un poco más de la religión, no en un aspecto, digamos, específico, sino que leía, quería saber más, estaba muy curioso de conocer. Justamente en esa época se estaba desarrollando en lo que era el Medio Oriente, digamos, las invasiones que eran a Irak. Entonces, ya había pasado el 11 de septiembre, ya se escuchaba que los musulmanes son malos, son terroristas, son todas las cosas que se puede escuchar, ¿no? Pero yo quería saber, me puse a pensar, ¿realmente los musulmanes serán tal como dicen? ¿Realmente los musulmanes son así, terroristas, son maltratadores, son fanáticos y demás? ¿Tendrá razón toda esa, toda, toda esa logística de los medios que hay contra el Islam? Entonces me puse a investigar más sobre el Islam. Obviamente, por los medios tradicionales no había nada que podía decir un musulmán al respecto. Mi primera prioridad era escuchar o saber qué tenía que decir un musulmán respecto a sí mismo hacia esas noticias, o cuál era la otra cara de la moneda de las noticias, o sea, cómo podía decir un musulmán que estaba qué es lo que estaba pasando. Bueno, cordial saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo en este live. Lorena, Zeynab, Kelly, Enrique, Neuro, Gerardo, Stonelli, Navira, Rosario, Gitana, Gabriela, Aisha y bueno, varios hermanos, Barakallahu fikum por seguirme en esta transmisión. Entonces, retomando mi historia, en ese momento quise saber qué tenía que decir un musulmán, cuál era la otra cara de la moneda respecto a esto de las noticias y lo que se estaba dando o lo que se hablaba de los musulmanes. Y entonces encontré, digamos, una alternativa en el Internet. Más o menos estamos hablando por el año 2003 que empecé a leer y ese año no había muchos sitios como los que hay ahora del Islam. Alhamdulillah, ahora el Islam está muy, muy presente en Internet y obviamente el Internet está más presente en la vida de todos nosotros. Pero en ese entonces había más sitios, de los pocos que había un sitio español que era eh, Web Islam, creo, un sitio español con un poquito de tendencia sufi, o mucha tendencia sufi, pero fue allí donde empecé a leer sobre el Islam. Empecé a leer primero su sección de noticias, empecé a leer qué tenían que decir respecto a todo lo que estaba desarrollándose en Oriente Medio, y después, eh, leyendo, buscando más artículos, me encontré con una palabra que me llamó muchísimo la atención. Esta palabra era Tawhid, la unicidad de Dios. Y me impactó de una forma eh, que yo no pensé que me iba a impactar. Había buscado noticias del Islam, pero yo no sabía cuál era la creencia que tenían los musulmanes. Y encontrarme justamente con esta palabra, encontrarme justamente con el significado de Tawhid, fue como que una revelación
que me dejó con los ojos abiertos, porque ese concepto de Dios que yo había tenido antes estaba plasmado en el Tawhid, en que Dios es uno solo, que Dios es el único ser que merece adoración, que Dios no es nada semejante a lo que nosotros creemos o tenemos conceptos, sino que Dios es superior a todo eso. Y empecé a leer y a investigar mucho más. Eh, Fui a algunas páginas que estaban y que se ponían en relación con lo que es el Islam. Intenté de investigar más y más al respecto. En ese entonces yo no conocía musulmanes en mi país y bueno, no tenía conocimiento de mezquitas, no tenía conocimiento de que otras personas practicasen el Islam en mi ciudad. Y me puse a investigar y poco a poco si existían musulmanes en mi país. Y no encontraba, estaba muy difícil conseguir musulmanes. Tampoco conseguía una copia del Corán. Había encontrado pequeños fragmentos, pero todavía no estaban los Coranes como, alhamdulillah, podemos ahora abrir un link y descargarnos un PDF. Entonces fui a algunas librerías esotéricas de mi ciudad y conseguí mi primer Corán. Lo compré a lo que sería actualmente unos $20 más o menos, un poco caro para la época, pero conseguí un Corán que era una traducción de una tarika sufía y una edición española, pero yo ni tenía idea, empecé a leerlo. Lo primero que leí y que me impactó de una forma eh, que yo quería saber qué era el Corán, porque lo que había leído en internet me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Yo quería saber, eso dice el Corán, ponían un verso, otro verso, otro verso, otro verso. Entonces yo quería agarrar el Corán y empezar a leerlo y saber de qué hablaba el Corán completamente. Y lo primero que leí fue, después de leer Al-Fatiha, que ya lo había leído antes, fue, este es el libro del que no existe duda alguna. Y empecé, eso es como que un mensaje personal. Después, Dalika el Kitabu la Raiba fi Huda lil Muttaqin, una guía para aquellos que buscan la verdad, una guía para aquellos que son creyentes. Parecía que como que si el Corán me estuviese hablando a mí mismo. Aquellos que hacen las buenas obras, y entonces empecé a leer todo lo que es Suratul Baqara, y era un mensaje muy personal. Me, me gustaba la forma que el Corán se expresaba, hablaba de los creyentes, hablaba de aquellos que son los incrédulos, y me gustó muchísimo. Y dije, yo quiero ser musulmán, yo quiero ser musulmán, y, y aún no podía contactar con gente de mi país. Conseguí un email de una mezquita que estaba en otra ciudad. Yo estoy en La Paz, mejor dicho. Vivía en La Paz también en ese entonces. Y la otra mezquita estaba en Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad que está al oriente de La Paz, más o menos entre 800 o 900 kilómetros de distancia. Y bueno, no me contestaban todavía el email que había mandado. Empecé a bajarme algunos tutoriales de cómo rezar en inglés y empecé a practicar un poco, y a las
creo que recuerdo a las 2 semanas después de empezar a tratar de aprender, tratar de entender o aprender cómo hacer la oración y todo esto, me contestan diciendo que hay hermanos musulmanes en mi ciudad y me pasan el número de una hermana musulmana. Llamo a esta hermana musulmana y les digo que yo quiero aprender más, quiero conocer más del Islam. Entonces, en ese momento, eh, quedamos para vernos el viernes. Recuerdo que la hermana me dijo, me vas a reconocer porque llevo un hijab, voy a estar con mi esposo y demás. Los encontré, me llevaron a un una oficina en sí, donde se reunían para hacer el salat. Me dieron algunos libros y yo por una situación de trabajo tuve que viajar. Entonces no los vi después de unos 3 meses o más. Ese tiempo me sirvió para que todos los libros que me habían dado, que explicaban del Islam, que explicaban de la oración y todo esto, los aprenda. Y fue cuando, eh, después de este viaje que me fui a una zona rural, aprendí todo esto. Llegué otra vez, los busqué y no me habían dicho para hacer la shahada simplemente era la convicción. Yo pensé que me tenía que aprender todos los libros. Y traté de aprenderme, los aprendí a rezar, aprendí algunas pequeñas suras y todo eso a mi manera, ¿no? Algunas cosas estaban mal, algunas cosas estaban muy bien, alhamdulillah. Pero lo importante es que los encontré después y y dijeron, ¿quieres ser musulmán? Les dije, sí, quiero ser musulmán. Hice la shahada, me la tomó un hermano de Argelia, que mashallah me ayudó después mucho más a entender más la religión. Y me dijeron, tienes que aprender a rezar. Y yo les dije, pero si ya sé rezar, ¿no era una condición para ser musulmán? Y me dijeron, no. Así que me dijeron, a ver, reza con nosotros, o reza el Lázaro, era el tiempo de Lázaro. Y recé, alhamdulillah, y empecé, dije, quiero aprender más del Islam. Y además, quiero ser consecuente con este mensaje. Si yo sé que esto es la verdad, si yo sé que esto es el camino correcto, a mí me ha costado mucho tal vez llegar a él. Quiero que sea fácil para las personas encontrar el Islam. Y es nuestra obligación para hacerlo. Entonces, eh, averigüé, vi las formas que podía yo, digamos, aprender más sobre el Islam eh, y vi que alguna forma era inscribiéndome en cursos, pero o si no viajando para aprender, hasta que un hermano me dijo que existe la posibilidad de estudiar en una universidad islámica y yo dije, fabuloso, me encantaría. Y postulé, hice mis papeles, postulé, esas veces no era la postulación electrónica, sino que se postulaba por correo, hice todos mis papeles, los envié por correo y un año entero no supe si mis papeles habían llegado o no habían llegado. Hice como lo envié por correo certificado, tenían que notificarme que había llegado, pero nunca llegó la respuesta. Fui a hacer la queja a correos. Los de correos estaban en un proceso de hacer que devuelvan mi correspondencia, ya que no había llegado a destino. Y cuando recibo una llamada, eh, informándome que había sido aceptado en la Universidad Islámica de Medina. Y me puse muy feliz, aunque yo no sabía mucho o muy bien qué cosas iba a estudiar allá. Y eh, empecé a completar los requisitos. No hay una embajada de Arabia Saudita en Bolivia, así que tuve que viajar y quedarme cerca de un mes
a completar algunos requisitos que me faltaban en Argentina, ya que allá estaba la embajada. Pero bueno, alhamdulillah, después de todo ello, logré viajar a Medina. Fue un viaje que un poco complicado, ya que tampoco sabía el idioma y no conocía a nadie allá. Eh, Pensaba que nadie hablaba castellano o español hasta que después de una semana de estar allá, conocí a un hermano, el hermano Isa Rojas me contactó, y conocí a los hermanos de América Latina, que no eran muchos, pero que estaban dentro de la universidad. Y alhamdulillah, eh, fue un cambio completamente, un giro de 360 grados, ya que me había ido sin casi ninguna base. Y el primer semestre, o sea, lo primero que se aprende allá es el idioma árabe, y yo no sabía ni las letras en árabe. Lo que sabía en árabe era salam alaikum, wa alaikum salam, alhamdulillah, mashallah, listo. Entonces fue un camino de aprendizaje realmente arduo. Aprender, el escribir, el leer, el tener vocabulario, el prepararse para eh, que después de que del Instituto de Idiomas entrar a la universidad y tomar una carrera. Escogí entrar a la facultad de Da'wa Usul Din, o sea, de propagación y de teología islámica o de principios islámicos, porque mi propósito lo tenía claro. Quería aprender, conocer más de mi religión, del camino que había escogido, y también aprender cómo hacerlo llegar a las personas de la forma más adecuada. Y bueno, alhamdulillah, pude completar la facultad. Alhamdulillah, también tuve la oportunidad de tener algunas experiencias y trabajos de Dawa y conocer organizaciones relacionadas con el Dawa que son de Arabia Saudita, algunas iniciativas de Internet también, y poder acompañarlas y conocer, alhamdulillah, muchas personas que están involucradas en esto que es importante y que es el por qué nosotros también como musulmanes residimos o estamos establecidos en los países de Occidente, que es dar a conocer nuestra religión de la mejor forma posible, dar a conocer nuestra religión de la forma que tenga misericordia, porque nosotros cuando damos a conocer el Islam, no lo hacemos para que la gente eh, acepte el Islam o porque sea o sea de nuestro club, o sea nuestros amigos, o tengamos su apoyo. Lo hacemos porque queremos un bien para ellos. Lo hacemos porque nosotros sabemos qué hay más allá de esta vida y sabemos de las recompensas que hay y que Allah ha establecido, Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido en el paraíso, asimismo del castigo del fuego del infierno. Entonces, tratamos que la gente acepte el Islam, porque no queremos que esta gente sea la gente del castigo, que sea la gente del fuego del infierno. Obviamente, nosotros hacemos el esfuerzo y está en las manos de Allah el éxito. Yo creo que esa es la razón más importante y fundamental y el motivo por el cual yo y otras personas hacemos dawa. Y esa debe ser la intención. Complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, tener misericordia con las personas a quienes estamos llamando al Islam y
llamarlos de la mejor forma, con los mejores modales y con la forma que sea más atrayente para ellos. Alhamdulillah, cuando finalmente retorné a Bolivia, eh, quise que este camino del Dawa, que este camino de apoyar, no solamente es invitar a la gente al Islam, ¿verdad? Sino que es apoyar a las personas que han aceptado el Islam, sea una prioridad en todo momento para mí. Y que las personas que aceptan el Islam también tengan este compromiso. Hemos hecho muchas actividades. Pertenezco a la Asociación de la Comunidad Islámica de Bolivia, con la cual hemos hecho, alhamdulillah, varias actividades de dawa, ya sea forma presencial y últimamente online, haciendo esto. Eh, a veces existe también timidez, digamos, de las personas que primera vez quieren participar en el dawa, pero no es complicado, ya que estamos hablando de algo que nosotros amamos, ya que estamos hablando de algo de lo que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser y queremos compartirlo de la mejor forma. La mejor forma es buscando el conocimiento y es preguntando aquello que no sabemos. Una persona cuando se hace musulmana va a encontrar muchísimas dificultades. Sobre todo, va a haber gente que le diga, ¿y por qué has tomado este camino? Nosotros tenemos la certeza en el corazón, pero a veces no sabemos encontrar las palabras exactas y correctas para transmitir esa certeza que tenemos a los demás. Entonces podemos entrar en discusiones largas, vanas, tratando de justificar o defender al Islam. El Islam, alhamdulillah, es perfecto, hermanos. Aunque hay, obviamente, muchísimos musulmanes que hacen actos que no son propios del Islam y por los cuales nosotros tenemos que justificar, tenemos que defender aspectos que Allah ha establecido para la sociedad islámica. Pero lo que puedo rescatar de mi experiencia personal es que si la persona le hacemos llegar el fondo, lo que realmente es el Islam y qué es realmente el fondo de aquello que hace que el Islam se estructure, perdón, es el Tawhid. ¿De qué nos sirve muchas veces estar discutiendo de que la carne de cerdo es ilícita con una persona que tal vez eh, ni crea en Dios? O estemos hablando de las cuatro esposas, o estemos hablando de que es terrorismo, de que no es terrorismo. Es verdad, tenemos que aclarar muchos de estos conceptos que están errados. Pero si es que nosotros no damos realmente el mensaje del Islam, y el mensaje del Islam es aquello que está resumido en la Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, que no existe ninguna divinidad que merezca adoración excepto Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, y que no hay, y que Muhammad, perdón, es su siervo y mensajero. Si la persona conoce esto, si la persona tiene certeza de esto, lo demás lo va a aceptar. Porque uno cuando conoce a Allah, uno cuando ama a Allah, cuando sabe que Allah ha establecido algo que es bueno, lo va a seguir. Pero si uno ni siquiera conoce a Allah, ¿cómo le vamos a pedir de que
acepte lo que Allah ha legislado. ¿Cómo podemos decirle a una persona, hablarle de los riesgos de las bebidas alcohólicas y decirle que esto es ilícito y que su consumo lo aleja 40 días de Allah en la oración, que Allah no lo escucha, si esa persona ni siquiera sabe qué es oración, si esta persona no sabe ni siquiera lo que es Allah y cómo se debe adorar a Allah? Entonces, eh, están todos gentilmente invitados a inscribirse a este curso, eh, en el cual nosotros estaremos enseñando a cómo hacer dawa de la forma correcta, de qué establecer en una conversación de dawa, qué errores evitar cometer. Y es importante que si tomamos este compromiso del camino del dawa, lo hagamos. Tengamos la intención sincera de completar el curso, si es que estamos inscritos en él, de tomar las clases y bueno, y comprometernos con este trabajo que Allah ha establecido para nosotros, cada uno de nosotros, el divulgar el Islam. Espero que haya sido un live de su agrado, estimados hermanos y hermanas. Y bueno, si alguien tiene dudas, consultas, antes que concluyamos, por favor, es el momento para hacerlas. No, no se aleja. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que la oración de aquel que bebe, su oración no es escuchada por 40 días, o sea, no es aceptada. Otra pregunta. Zainab, mashallah. Es verdad, muchas veces no importa la familia, cuando tenemos algo que es la fitra, y es la pureza de origen, ¿no? La pureza que Allah establece de que nos sometamos a Él. A veces nuestras familias o nuestro entorno influye, pero cuando nos llega el mensaje y Allah quiere, es cuando nos llega la guía. El curso, el curso piloto que se está realizando son de 4 semanas y bueno, están gentilmente todos a inscribirse. Muy bien. Eh, Allah los bendiga, Allah los guíe y también bendiga y guíe a sus familias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.